Hola a todos, Bienvenidos a un nuevo vídeo. este fin de semana buceamos en La Escala. Y nos venimos con nuestros amigos de Orca Diving. Comenzamos. Salimos desde Barbastro el viernes por la tarde con destino La Escala, 330 kilómetros en 3 horas y media. Llegamos al camping Lacus, muy bien situado y cerca de la playa y del centro de buceo. Nos acomodamos en nuestra plaza y fuimos a dar una vuelta por el paseo marítimo. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estábamos en el centro de buceo Orca Diving. Preparamos nuestro equipo y navegamos hasta el punto de inmersión. La primera inmersión fue en el barco hundido Regio Messina. Este barco fue construido en Italia en 1970. Era un transbordador de 122 metros de eslora y 16 metros de manga que se dedicaba a transportar trenes. Una empresa lo compró para usarlo como sala de fiestas, pero en los trabajos de rehabilitación terminaron por hundirlo en el mismo puerto de Barcelona en 1987. La Generalitat lo adquirió en 1991 y lo hundió para crear un biotopo marino artificial en el punto en el que se encuentra. La mala posición en la que quedó al hundirse y los grandes temporales lo han acabado separando en 3 trozos y deteriorando mucho. Comenzamos la inmersión. Descendemos siguiendo el cabo que une el pecio del Regio con la boya de la superficie en la que está amarrado nuestro barco. Llegamos hasta la escotilla situada justo debajo. Ahora esperamos a que todos los compañeros lleguen a este punto. Al descender tenemos que compensar. Nuestros oídos sufren la presión cuando descendemos. Para ello debemos pinzar la nariz con nuestros dedos e intentar soplar por ella con la boca cerrada. Hacemos tiempo echando un vistazo por la cubierta hasta que se reúne todo el grupo. Una vez reunidos, avanzamos por la cubierta. Sobre la cubierta se pueden ver los raíles donde transportaban los trenes. Al final de la cubierta continuamos hasta encontrarnos con el mástil que permanece erguido. El mástil aparece como por arte de magia. Regresamos hacia el casco y entramos en su interior. A pesar de que el agua está muy limpia, tiene muchas partículas en suspensión.
Atravesamos todo el largo de esta parte del barco y salimos al exterior por la escotilla que habéis visto antes. Echamos un vistazo más sobre la cubierta y avanzamos hacia la pared del acantilado para seguir con la inmersión. Encontramos una pared llena de langostas. Nos dirigimos de nuevo hacia el cabo donde está amarrado nuestro barco y realizamos la parada de seguridad. Esto se trata de una parada de 3 minutos entre 3 y 5 metros de profundidad que sirve para eliminar las burbujas de nitrógeno que se han acumulado en nuestro cuerpo durante la inmersión. Tras esos 3 minutos ya podemos salir a la superficie. Regresamos a puerto para realizar el cambio de la botella de aire. Allí esperamos aproximadamente 1 hora entre inmersión e inmersión. Una vez preparado de nuevo el equipo, ponemos rumbo a la segunda inmersión del día. La segunda inmersión la realizamos en Cala Viuda. Se trata de una serie de pasadizos y cuevas, algunos bastante estrechos. Hay que llevar linterna o foco para poder bucear en el interior, ya que hay tramos en los que se bucea completamente a oscuras. Al fondo de una de las cuevas se puede salir a la superficie, ya que hay una cavidad y hueco suficiente para ello. Continuamos con la inmersión. Vamos saliendo de la cueva. Nos encontramos unas langostas. Estas son muy curiosas. Si les acercas la mano, mueven sus antenas hacia ellas para investigar. Pero debes hacerlo con cuidado, porque si se asustan te pueden dar un latigazo con sus antenas. Casi al final de la cueva encontramos un orificio con un simpático y alcahuete mero, que se escondía en cuanto le enfocábamos con las linternas. ¿Lo habéis visto? Os lo enseñamos a cámara lenta. Ahí está escondiéndose.
Los juegos de luces y sombras en esta inmersión son espectaculares. La verdad que este centro nos encanta cómo está organizado. Os explico un poco la dinámica del sitio. Aquí tenemos el barco, tenemos la embarcación. En esta zona es donde preparamos los equipos. Ya nos tienen preparadas aquí las botellas con unos carros, sacamos nuestros jackets, sacamos nuestros reguladores y empezamos a montar el equipo. Aquí, a 20 metros, es donde está el centro de buceo, donde tienen todas las instalaciones, tienen la oficina, tienen todo para preparar la documentación de la inmersión. Y en esta zona de aquí es donde preparan toda la inmersión, simplemente para volver a caminar 20 metros hasta la embarcación y salir a navegar para hacer la inmersión. Por la tarde fuimos caminando por el Camí de Ronda hasta Montgó. Nos gustó tanto la zona, la ciudad, sus alrededores, por supuesto el centro de buceo y hasta el camping, que regresamos 2 fines de semana después. Volvimos a bucear con Orca Diving, por supuesto. Esta vez la Escala estaba en fiestas y salimos a recorrer sus calles. En la plaza Víctor Català pudimos ver cómo bailaban una sardana, un baile típico en Cataluña. La Escala tiene una población de 10.400 habitantes que se ve incrementada en los meses de verano, ya que es un lugar muy turístico por todo lo que ofrece, tanto la propia ciudad como su entorno. Os enseñaremos más de esta zona en otro vídeo más adelante, pensamos volver. El Camping Lacus nos sorprendió. Está situado justo en el centro y cerca del centro de buceo. Tiene un bonito lago y puedes reservar tu parcela junto a él. Tiene un bar también a orillas del lago que por la tarde se convierte en una especie de chill out. El camping es muy sencillo, pero tiene una excelente relación calidad-precio y ofrece todos los servicios para las autocaravanas y campers. Hasta aquí nuestro vídeo de estos 2 fines de semana. Esperamos que os haya gustado. Hemos disfrutado un montón de la costa del Montgrí con Orca Diving. Muchas gracias a Eva, a Ramón, a Natalia y a Sergi porque son fantásticos. Muchísimas gracias. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, compartir y dejad vuestros comentarios. Y si todavía no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal. Nos vemos pronto.